Bienvenido. Son inferencias invisibles, inmensurables, grandes reguladoras de la conducta. Tienen que organizarse para ser susceptibles. Sin duda, estamos hablando de las instituciones. En la presente investigación se aborda las telenovelas como institución de análisis. Con el transcurrir del tiempo, el formato de telenovelas ha sufrido una serie de cambios que implican transformaciones marcadas por la cultura y las características del lugar y época. En la actualidad, las telenovelas, además de pertenecer a la televisión y formar parte de uno de sus géneros más populares que alcanzan mayores niveles de audiencia mundialmente, ha llegado a convertirse en una herramienta publicitaria, ya que es utilizada para promocionar todo tipo de productos y ellas por sí mismas se han convertido en producto que el público, además de verlas, las adquiere. La televisión es el invento más importante del siglo XX. La televisión llega hasta lo más profundo de la mente y el alma de los individuos, de todas las edades, de todos los sexos, de todas las condiciones, de todos los pueblos. La televisión es la tecnología que puede liberar al ser humano de la ignorancia y la barbarie, o puede encadenarlo a la enajenación, el embrutecimiento y la degradación. Si contemplamos a la televisión como un medio de comunicación de masas que ejerce una gran influencia en la sociedad, independientemente de los objetivos que se plantee la programación, desde el punto de vista global, podemos afirmar que la televisión educa, forma, influye en la cultura social de las audiencias, en las actitudes, en los valores, en los comportamientos, en el pensamiento y en la ideología. La programación de la televisión es tan variada. Encontramos música, naturaleza, reality show, informativos, programas de jardinería o cocina, películas, deporte, series, telenovelas, política, policial, entre otras, acorde a todo tipo de público. Las telenovelas, que en un inicio eran novelas como tal, cuya temática consistía en representaciones de la vida cotidiana, teniendo como objetivo principal el entretenimiento, hoy por hoy no solo resultan un entretener. ¿Qué es lo que las hace tan atractivas? ¿Cuál es su finalidad? Al hablar de telenovelas, surgen varias más interrogantes de este tipo, por lo que resulta llamativo e interesante ver el trasfondo de estas. De ahí que en esta investigación se lleve a cabo un análisis de las que se consideran han sido unas de las más importantes novelas mexicanas. Para dicho análisis se han elegido las siguientes novelas: María Isabel, Corazón Salvaje y Rebelde, de manera que se pueda destacar el resultado del impacto que han causado en la sociedad mexicana y cómo las instituciones, religión, sexualidad y violencia se han visto involucradas en las temáticas de dichas telenovelas. Existe un sinnúmero de actividades de tiempo libre. Generalmente, estas actividades se realizan en familia. Son momentos del día en que se disfruta de la intimidad, de la compañía de los seres queridos o, por qué no, de un momento para descansar. Y justo ahí, en el sillón o a un lado de la cama, se encuentra el control remoto, y de lo que parecería un simple accidente al elegir la programación, existe la posibilidad de quedar enganchado por el atractivo visual de una programación en especial conocido bajo el nombre de telenovelas. Las telenovelas son un fenómeno que se encuentra presente en nuestra sociedad mexicana desde hace más de 50 años, por lo que cuentan con una gran trayectoria, y no solo trayectoria, sino que han logrado trascender en nuestra sociedad. Esta forma de trascender no es sino mediante una reproducción de estilos, modas y, por qué no, también modos. De ahí que resulta interesante plantearse la siguiente interrogante: ¿cuál ha sido la repercusión social de las telenovelas mexicanas en la producción y reproducción de la conducta en la sociedad mexicana? El objetivo de este análisis es identificar cuál ha sido la repercusión social de las telenovelas mexicanas en nuestra sociedad. Como objetivos específicos de las telenovelas María Isabel, Corazón Salvaje y Rebelde, se identificará la transversalidad de la institución, religión, sexualidad y violencia en las telenovelas como factor para la reproducción de la conducta mexicana. En promedio, el 91% de las viviendas del país cuentan con televisión. Sumado a esto, la televisión es señalada como el medio de comunicación de mayor impacto, no solo en México. Las telenovelas mexicanas son y han sido un tema de carácter popular, y no solo popular, sino muy importante. Ejemplo de esto es un reportaje de la UNESCO en Costa de Marfil. Muchas mezquitas adelantaron sus horarios de oraciones durante 1999 para permitir a los televidentes disfrutar de la telenovela Marimar, protagonizada por la mexicana Thalía. 2 años antes, la misma actriz fue recibida en Filipinas con honores reservados para jefes de Estado. Así pues, podemos darnos cuenta que casi todos en algún momento de su vida se han topado con las telenovelas
telenovelas mexicanas, desde aquellos que están pendientes al horario y a cada uno de sus capítulos hasta aquellos que, aunque no siguen de manera meticulosa el desarrollo de estas, por lo menos se han detenido a ver alguno de sus capítulos, siendo en ocasiones estos capítulos capaces de atrapar al público, haciéndolo seguidor de la telenovela. Además, es importante considerar que las telenovelas mexicanas se encuentran en televisión abierta, siendo así de mayor acceso para toda la población, es decir, llega a todos los sectores de la sociedad. Tenemos entonces que desde un niño hasta un anciano disfruta de este tipo de entretenimiento. Ahora bien, en lo que a la revisión histórica respecta, de acuerdo a los datos plasmados en el artículo Trayectoria de la telenovela latinoamericana por Molina y Carvajal, en 1999, señalan que el género telenovela tuvo sus antecedentes en Francia e Inglaterra desde 1790, en las representaciones populares donde la temática era el resultado de la literatura oral de la región. Entre estas temáticas destacaban cuentos de miedo, misterio y relatos de terror. Es pues que hasta mediados del siglo XIX nace un nuevo medio de comunicación dirigido a las masas, el folletín, siendo este quien sirve de modelo para la realización de las telenovelas. Posteriormente se hacen presentes las radionovelas. Estas empiezan en América Latina con una derivación de las norteamericanas y pronto se da una divergencia. Las novelas norteamericanas no eran necesariamente de melodrama, eran de aventura y terror. Sin embargo, en México y Cuba, las radionovelas de terror y aventura fueron desplazadas a un segundo plano por la radionovela sentimental. En 1950 se transmitió la primera radionovela cubana llamada El Derecho de Nacer. Fue de tan buena aceptación para la audiencia que varios países latinoamericanos decidieron comenzar a producir telenovelas. Lo que empezó como un experimento, hoy en día es producto televisivo que acapara masas. Al ser las telenovelas de gran impacto y tener un gran alcance, los anunciantes se empiezan a interesar en patrocinar estos programas para promocionar sus productos e incrementar sus ventas. La Taban, en 1995, señala que en México lo primero que se hizo fue trasladar los programas de radio estadounidense al formato y a la cultura y gusto del público mexicano. Las radionovelas difícilmente habrían sido como se conocieron, de no haber sido por la influencia que los anunciantes desempeñaron en su realización. La marca Palmolive patrocinó un sinnúmero de radionovelas, siendo Senda Prohibida, donde actuarían Rafael Banquels y Silvia Derbez, adaptada por la escritora Fernanda Villeli. De esta manera, el 12 de junio de 1958 nace la primera telenovela transmitida en vivo por Canal 4 de las telenovelas más exitosas patrocinadas por esta marca. Senda Prohibida fue una historia de usurpación amorosa desarrollada en medio de los sobresaltos provocados por el terror de una mujer al elegir compañero, situación que sorprendió a las mujeres mexicanas y logró el primer éxito de este nuevo género en la televisión nacional. A continuación atenderemos algunas características de las telenovelas de los 80s, 90s y 2000. Telenovelas de los 80s. Estas telenovelas plantean una época de mercadotecnia y consumismo. Sobresalen las telenovelas de época y las temáticas obedecían a cuestiones de brujería, aborto, prostitución, cambio de sexo y reencarnación, y comienzan a perder el romance. Posteriormente, las telenovelas de los 90s manejan tramas superficiales, surge TV Azteca, se muestran escenas sexuales, comienza la guerra de televisoras y las temáticas abordadas son problemas sociales como corrupción, sexualidad, los pecados de la iglesia, entre otros. Temas relacionados con el medio ambiente, desastres naturales, los sueños del mexicano y los problemas de la juventud. En el 2000, las temáticas son reales y abordan temas como el SIDA, cáncer, alcoholismo, drogadicción, embarazo, liberación femenina, asesinatos, corrupción y violación. Y se asigna un horario para la telenovela infantil. Ahora bien, ¿qué es una telenovela? En palabras de Jim Ford, la telenovela, como todo género de la industria cultural altamente formalizado, también se halla en constante estado de flujo y redefinición. No existe, por lo tanto, una única forma de entender al concepto telenovela, ya que encierra en ella el género del melodrama. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, en cada país en el que se producen las telenovelas, el diseño tiene su inevitable relación con el medio en que es transmitido y que le impone ciertas formas de producción, pero también su porción de encanto local. El término telenovela se refiere al género de la literatura producido por televisión que narra historias ficticias basadas en hechos reales y que poseen un alto contenido melodramático. Ahora bien, recurramos a las telenovelas a analizar. La primera es María Isabel. María Isabel es una indígena que vive con su padre y su cruel madrastra en un jacal. Conoce a Graciela, hija del patriarca Félix Pereira,
tirano que quiere casar a su hija con un rico, ella se enamora de un hombre que la deja embarazada, María Isabel, y ella huyen de la posible furia de don Félix hacia el hijo que Graciela tendrá. Graciela muere y su hija queda al amparo de María Isabel, quien sufre humillaciones por parte de los capitalinos por ser indígena, hasta que conoce al ingeniero Ricardo Mendiola, hombre bueno, que las ayuda y acepta a María Isabel como una de las amas de llave, de la cual se enamora. Ahora bien, en lo que a sexualidad respecta, en la presente telenovela podemos destacar un aspecto que resulta muy relevante y que obedece a todo un código de costumbres. Ella se enamora de un hombre que la deja embarazada, María Isabel y ella huyen de la posible furia de don Félix hacia el hijo que Graciela tendrá. En cuanto a religión, en esta historia se ve reflejado el matrimonio como una especie de contrato social en donde lo que interesa es mantener un estatus y qué mejor respaldo que al casarse. La violencia se hace presente en cuanto al racismo del que son víctimas los indígenas. El impacto que tuvo esta novela se debe a que fue el parteaguas para todas las novelas en cuyo título destacará el nombre de María. María Mercedes, María la del Barrio, Marimar, entre otras, en la que la protagonista resulta ser una persona de un nivel socioeconómico muy bajo, recurriendo en esta parte a la típica historia de Cenicienta, en la que los protagonistas de la historia se ven envueltos en un sinfín de problemas, pero al final mágicamente son felices, como en los cuentos de hadas. Fue tal el gusto de los televidentes por la historia María Isabel que existen dos versiones en película, una más de manera impresa y la más reciente producción de Carla Estrada. Ahora resulta interesante señalar por qué resultó tan atractiva esta historia para la audiencia televisiva. Encontramos que María Isabel, para la época en la que se sitúa, es una mujer independiente, de carácter fuerte, representa una forma de ser de la mujer a la que se aspira. Caemos en cuenta nuevamente de la alternativa de realidad a la que se recurre en las telenovelas. La siguiente telenovela es Corazón Salvaje. En esta historia se desarrolla una típica disputa por el amor de una mujer. En lo que a sexualidad se refiere, en esta novela parece ser elemento fundamental, ya que la mayoría de la historia, si no es que toda, gira en torno a esta. Hace énfasis en la importancia de la virginidad como una forma de valoración para la mujer, elemento que aún en nuestros días es de gran peso según la ideología y el contexto. En cuanto a religión se refiere, en esta telenovela, la religión juega un papel muy importante, ya que pone al papel de mártir como una alusión precisamente a una monja, por lo que da una imagen de religión de mártires, o bien sugiere que aquellas personas religiosas poseen cualidades más nobles que quienes no lo son. La violencia se hace presente a manera de venganza por mano propia, por lo que sugiere este recurso como un medio al alcance de todos y hace alusión a la motivación del mismo. Esta producción, sobre todo la de 1993, producción de Carla Estrada, fue de gran agrado para los televidentes, a pesar de que era versión que provenía de versiones anteriores. La temática que le envolvía resultaba muy atractiva, sobre todo porque reflejaba una parte del televidente que le mantenía en emoción. Como se plantea en el concepto de telenovela, esto obedece a una historia de carácter ficticio. Sin embargo, la infidelidad parece ser un elemento suculento para el público televidente, el misterio, la lucha entre el amor verdadero y el deseo. A pesar de las versiones nuevas y las adaptaciones, el tema principal es el amor, muy al estilo de las telenovelas. Y finalmente la telenovela Rebelde, donde se plantea el Elite Way School como un exclusivo colegio privado de prestigio internacional donde estudian mayoritariamente adolescentes de clase alta. Además, el colegio cuenta con un programa de becas para jóvenes con bajos recursos, pero con un nivel académico y o deportivo excelente. En lo que a sexualidad respecta, se trata en esta novela el tema muy sobreentendido y se atiende más a una sexualidad de carácter romántico, el manejo de las situaciones como si se tratara de un mundo rosa, mundo que es producto de un escaparate de la realidad, pero que de alguna manera obedece al estatus que representan los actores de la historia. La religión, si bien en esta novela no están presentes de manera muy sobresaliente las bodas religiosas, sí se hace alusión a las festividades religiosas, dando por hecho que todo el público televidente es parte de una misma religión. Ahora bien, la violencia se representa de una forma muy compleja, que va desde la más sutil hasta aquella que es totalmente directa. El impacto de esta novela se vio reflejado sobre todo en el público juvenil. No solo se trató de un programa más, puesto que marcó una moda, desde la forma de vestir hasta la forma de hablar.
Cabe mencionar que de entre las 3 instituciones que se analizan respecto de esta novela se destaca la violencia, una violencia que va directamente a la autoimagen, ya que provee una serie de estereotipos en los que se encaja una Barbie mexicana como un modelo para las adolescentes, algo así como ser extremadamente delgada es lo de hoy. Cabe la repercusión, es de gran impacto, puesto que estuvo dirigida a una población vulnerable. Resultaba una comedia para el público adulto, pero era totalmente un estereotipo para el público adolescente. Esto sin mencionar que es de las telenovelas que ha proporcionado ingresos económicos más altos a la televisora. Las problemáticas halladas en este análisis se mencionan a continuación. Las telenovelas mexicanas son un parteaguas para la validación de creencias y expectativas, mismas que se ven reflejadas en las formas de relacionarse. Reciclaje. La realización de versiones de historias escritas para otros medios y soportes culturales, el renombrado remake anglosajón, usa como ventaja competitiva historias ya probadas y aceptadas por los públicos que se han mantenido en la memoria colectiva y que se retoman en nuevas adaptaciones con audiencias y aceptaciones aseguradas. Sumado a ello, en la actualidad, la telenovela aborda temas más controvertidos que hace algunos años atrás, en donde la homosexualidad, prostitución e infidelidad eran temas que no se tocaban. Sin embargo, las temáticas no son abordadas de manera responsable y solo se muestra aquello que conviene que se vea. El espectador necesita salir de su ámbito para entrar al mundo de la ficción, proyectando sus deseos y necesidades en la historia o personajes de la telenovela. Aquí es donde se produce la identificación entre el espectador, quien permanece con un bajo nivel de conciencia, siendo más vulnerable al mensaje televisivo, y los personajes del programa. Para la psicóloga Margarita Mendoza Burgos, el televidente debe saber diferenciar la realidad de la ficción sin caer en adicción. El problema es cuando las personas pasan la mayor parte del día viéndolas. Manifiesta que el televidente no debe tomarse a título personal los sucesos que ocurren, no se debe crear adicción ante este tipo de programas. Actualmente las telenovelas responden a necesidades mercadológicas, viéndose trastocada por un sinnúmero de programas que dificultan su distinción. Las novelas son portadoras de un constante arrinconamiento femenino, así como del machismo invicto que se ve reflejado en todas las escenas presentadas. Las telenovelas mexicanas abordan la sexualidad desde un punto de vista muy limitado, falseando la información o bien manipulándola de manera que genere temor entre sus espectadores. Estos, a su vez, en su mayoría, carecen de una educación sexual, misma que da paso a una idea distorsionada de lo que resulta ser las cosas en realidad. Lo peor es que la telenovela tiene un gran impacto, sobre todo en poblaciones que no cuentan con una educación, generando un impacto relevante en su vida. Son precisamente aquellas historias con más sabor local y que presentan situaciones y personajes típicamente latinoamericanos las que tienen mayor aceptación fuera de la región. Aquellas que se alejan de las temáticas locales resultan poco atractivas para la población, pues existe una necesidad de que el espectador se sienta identificado con los personajes de la telenovela. En conclusión, la telenovela como institución es un gran instrumento para difundir información, pues se encuentra al alcance de toda la población. Sin embargo, en México, a pesar de que se ha tratado de ampliar las temáticas de las telenovelas, estas no son muy atractivas, siendo desplazadas por las temáticas tradicionales. Así bien, se puede concluir que desde la producción sencilla y melodramática que constituyó el género de las telenovelas en sus inicios, hasta lo que las televisoras, los productores y el mismo público lo han llevado a ser hoy en día, las telenovelas han crecido a pasos agigantados en todos sus sentidos a nivel historial, televisivo, de audiencia, etc. Amadas por unos y odiadas por otros, las telenovelas convergen en sí un sinfín de pasiones, historias culturales y emociones que hace que el público se identifique con ellas y las adopte como parte de su cotidianidad.